Ya. Está cargándose, ¿eh? Sí, ¿cuándo vamos a ver si se está proyectando? Ah, ya estamos proyectados, parece. No, ya estamos. Ah, Sí. ya, Bueno, dale. hola a todos, muchas gracias por estar viendo este programa en vivo. Realmente estamos muy felices que puedan estar viendo este espacio. Yo me presento, soy Alex Fajardo del canal Alex Dixon Cine Política, y está aquí también Felipe Mujica del canal de YouTube Hoy Pensamiento Cristiano. El espíritu de este espacio es poder discutir las diferencias que tenemos. Yo estoy por el apruebo, Felipe por el rechazo. Luego nos vamos a presentar, pero el espíritu de este espacio un poco es poder discutir las diferencias que existen y que tenemos, pero siempre con confianza y con un espíritu de fraternidad. Así que, sin más preámbulo, también, Felipe, si tú puedes continuar con la presentación. De verdad, en primer lugar, no, igual lo mismo, dar las gracias por este espacio. Y quiero decir que es un agrado poder conversar este tema, pero sobre todo es un agrado poder conversar este tema desde la fe, desde la unidad que tenemos como cristianos, y destacar que los cristianos podemos diferir en ideas, pero lo importante de esto es que independientemente de la diferencia de idea que tengamos, tiene que haber algo que supere esa diferencia de ideas, y eso es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, en último término, es el que nos une independientemente de distintas perspectivas y argumentos que podamos tener sobre un mismo fenómeno. Así que la verdad estoy muy contento acá de poder participar contigo, Alex. Eso. Ahí ya... Sí, bueno, ahora yo voy a presentar a Felipe. Felipe es profesor de filosofía, licenciado en educación de la Universidad de Valparaíso. Es escritor de fantasía épica, al menos así yo entiendo ese género, muy inspirado también en sus propias experiencias como misionero en el sur, trabajando con comunidades mapuches. Nos conocemos hace cerca de, ¿cuántos? 5 o 6 años quizás, desde el año Debe ser más o menos. 2015, más o menos. Sí. Yo compré su libro y era una propuesta bastante interesante en verdad. ¿Sí? O te mantienes totalmente indiferente o es muy interesante. Y él estaba por el rechazo. Bueno, y ahora yo voy a presentar a Alex. Tengo que decir que para mí ha sido un gusto conocer a Alex, estudiante de periodismo, más joven que yo. Tengo que decir que desde que lo conozco hasta ahora ha sido una bendición tremenda ver su testimonio y su compromiso social. Y veo en eso una tremenda consecuencia respecto a lo que la palabra del Señor nos muestra sobre el compromiso que los cristianos tenemos que tener con transformar la sociedad y no ser indiferentes a aquellas personas que se encuentran, por ejemplo, en condición de pobreza o de vulnerabilidad. Quiero decir que personalmente sé el tremendo trabajo social que hace Alex, y todo con el propósito de poder mostrar y dar a conocer el Evangelio. Y en ese sentido creo firmemente que estuviesen más como él, comprometidos con la causa de Cristo de llevar las buenas nuevas a los desprotegidos y a los desvalidos de la sociedad, yo creo firmemente que este país en serio sería distinto. Eso, sería muy distinto. Muchas gracias, amigo y hermano, por esas palabras. Bueno, en ese mismo espíritu, o sea, nosotros dos somos amigos, somos hermanos, y por eso vamos a discutir también sin quizás ataques, pero no por eso vamos a dar un debate que no es serio ni profundo, sino que queremos discutir las importantes diferencias o visiones que tenemos en este tema. Así que para eso voy a empezar yo presentando por qué yo voto apruebo, y luego comenzaría Felipe y luego nos turnaríamos para hacer los contraargumentos. Oye, no, pero después vienen las preguntas y después los contraargumentos.
Claro, exacto. Sí. Dato, para los oyentes, a los que estén presentes, aquí la buena lid es tan grande que nos vamos a tomar mutuamente el tiempo. Es decir, Alex me va a tomar el tiempo a mí, yo Sí, se lo voy a tomar a él. Ustedes no pueden, nos pueden tomar el tiempo. Y no sé, pues si eventualmente tú te estás pasando en 5 segundos o 15 segundos porque tenés que terminar la idea, se conceden. No sé si claro. te parece que nos avisemos, por ejemplo, cuando ya nos queden como 10 segundos, así como, oye, como 10 segundos, una Sí, señal. sí, ¿Sí? Bacán, sí, bacán, genial. mutuamente. Ya, bacán. Ya, Usted me dice cuando parte y perfecto. le tengo el tiempo. Ya. Bueno, ¿por qué yo estoy por aprobar una nueva constitución? Primero, igual, contarles a los que no me conocen, yo estuve participando activamente en las protestas desde octubre, durante varios meses que ocurrieron el año pasado, haciéndome parte de ese sentir de que había un límite de la injusticia que la ciudadanía debía soportar. Eh, Esto bíblicamente yo lo tomo como ese llamado que se hace desde los antiguos profetas en el Antiguo Testamento a que no podemos permitir que haya opresión e injusticia en nuestro país. Ese es un principio cristiano bastante fuerte que está a lo largo de toda la Biblia. Y políticamente yo creo que tenemos aún más el derecho de poder hacer esas denuncias, ya que estamos en una república y una sociedad que permite eso y que es más, lo busca, y que permite poder beneficiar a toda la sociedad. Y dentro de esta búsqueda de que la sociedad mejore, avance, comprendo que cambiar la constitución es uno de esos pasos que permite avanzar en desarrollo social, económico, político, en legitimidad. También cabe agregar de que un cambio constitucional, al menos para mí, no va a ser la solución para todos los problemas, tampoco va a traer la solución de aquí a unos pocos años. Esto es un camino largo y para poder avanzar es necesario el cambio constitucional, pero tampoco lo veo como la panacea, como algunos piensan. Eh, Hay muchas otras herramientas que van a impedir o mecanismos que impiden avanzar en estos cambios. Así que está el tema de los partidos políticos existentes, otras leyes que se deben cambiar. eh, y bueno, algunos de estos motivos que yo quiero mencionar son, por ejemplo, las leyes de quórum calificado, las leyes orgánicas constitucionales que según la Constitución requieren de un alto quórum para ser modificadas. Y también está esta esfera que es el Tribunal Constitucional, que por un lado, cuando se aprueba una ley, el Tribunal Constitucional tiene la potestad de declararla inconstitucional. ¿Por qué? Por diferentes argumentos que se respaldan en la Constitución. Por ejemplo, hace poco se votó porque el agua fuera un bien público. Recordemos que hoy en Chile es, eh, es un bien con el que se puede comercializar, con el que la empresa venden el agua. Chile es el único país o uno de los pocos donde el agua es privada. Entonces, para poder establecer que era un bien público, se hizo una votación en que por mayoría se había aprobado, pero el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque se requerían un cierto quórum que no se cumplía, a pesar de que eran mayoría. Y así hay varias leyes que se han aprobado, que se han modificado. Por ejemplo, la ley para que definitivamente desde el 2011 iba a lograr que no hubiera lucro en la educación, un derecho básico para todos los seres humanos, sobre todo para las personas que no tenemos los recursos. Se iba a quitar el lucro en la educación, pero esa sección se dijo que era inconstitucional. Y así hay muchas reformas que no se pueden realizar por la constitución que se tiene actualmente. Por otro lado, también agregar de que tampoco una nueva constitución es una hoja en blanco. No es una hoja en blanco, así que no hay que tener el temor de que se va a poder cambiar todo. De hecho, es muy poco lo que se va a lograr cambiar posiblemente. Además, considerando los 2/3, que ya en la conversación siguiente vamos a ir profundizando de qué es la parte que sí se puede modificar, cuáles van a ser la capacidad de las fuerzas políticas, que no va a ser mucha para ningún sector. Y otra cosa que agregar es que la libertad de conciencia y de religión está garantizada. ¿Por qué? Porque se agregó un artículo, bueno, con estas reformas que se han hecho a la Constitución, el artículo 135,
dice que la redacción de una nueva constitución debe ampararse bajo los espíritus democráticos y republicanos de Chile y no puede ir en contra de los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile. Y dentro de esos hay muchos tratados internacionales que después puedo mencionar, donde se protege la libertad de religión y de conciencia. Y yo por eso voto apruebo. Eso, ahí terminé. Te queda tiempo, no sé si tienes Ya. tiempo. No, así estoy bien. Sí. Ya, bacán, ya, estamos. Lo acumulo para después. No es acumulable, esto no es como los minutos del celular que se te pasan para el siguiente mes. No, estoy tremendo. Ya, oye, bastante, en primer lugar, antes de partir, bastante buena tu argumento, me parecieron bastante claros, y a todo esto, así como conversando antes de conversación, la verdad no esperaba tu línea argumentativa, así que me tomaste de sorpresa. Así que, bien, no fue como la línea que uno escucha normalmente, así que te felicito, qué bueno que, a mi juicio, por lo menos, te desenmarcaste de una línea que, a mi juicio, no sé si no es la, a mi juicio, no es la correcta. Así que me tomaste de sorpresa, ¿eh? De verdad, de sorpresa. No, a ver, estoy bromeando. Ya, usted me dice cuándo parto. Ya. ¿Ahora? Sí, por favor. Vamos a partir. Bueno, yo por mi parte planteo que es necesario, o considero, por ejemplo, que hay que votar rechazo a nivel general por 3 argumentos. El primer argumento es que a nivel general, digamos así, se ha dicho que la constitución que nosotros tenemos hoy día es la constitución que elaboró Pinochet. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de un desarrollo histórico de los procesos que se han vivido acá en Chile, las reformas constitucionales, nos damos cuenta que la constitución que tenemos hoy día no corresponde a la constitución que entregó Pinochet en el 80, corresponde a una constitución reformada que es la que firmó Ricardo Lagos. Una constitución que, no según yo, sino Humberto Nogueira, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, en un artículo que se llama La evolución política constitucional de Chile, del año 76 al año 2005, él señala las más de 50 modificaciones constitucionales que han habido. En este sentido, él dice, el espíritu dictatorial de la Constitución del 80 ha desaparecido completamente en función de estas reformas, lo cual es bien interesante. Tanto así que Ricardo Lagos, en el 17 de septiembre del año 2005, dijo lo siguiente: este es un gran día, tenemos razones para celebrar, pues tenemos una constitución acorde al espíritu de Chile, por lo menos del año 2005. Además señaló, esta constitución que tenemos es una nueva constitución y ya no nos divide, y tiene que ver con los reales problemas de la gente. Esta constitución promueve la integración de las regiones en el desarrollo de la nación y tiene como regla general la transparencia. Y algo más que dijo es lo siguiente: la constitución que hoy poseemos ya no tiene relación con la del 80, pues los cambios que ha sufrido son tan profundos que ahora es un texto que emerge del pueblo. Yo creo que este punto es importante. No es la constitución que se quiere cambiar, la del 80, como se dice. Es una constitución diferente, que es la del 2005, que puntualmente tiene la firma de Ricardo Lagos, presidente electo democráticamente. Dentro de ese contexto hay un segundo argumento que yo quiero mencionar, que es este, que hoy día la constitución y el proceso constituyente, o sea, la nueva constitución que se quiere armar y el proceso constituyente está manejado por grupos políticos con intereses, y esto lo tiro como una piedra bien potente. El otro día, revisando estos temas, y hace un tiempo, me encontré con una entrevista que se le hizo a Guido Girardi, y diputado, nosotros sabemos que es de izquierda, y él señaló que esto fue el 19 de noviembre de 2019, cuando estaba justamente iniciando este debate. Él señaló lo siguiente y dijo así: un proceso constituyente y una nueva constitución solo va a beneficiar a la izquierda, pues la derecha no va a ser capaz de establecer su agenda política ni los derechos que ellos establecen, de forma que el derecho a la libertad, a la propiedad privada, o el derecho a la protección de la vida de aquel que está por nacer, no van a figurar en esta nueva constitución. Esto a mí ya me llamó la atención, porque esto no solamente lo dice Guido Girardi. Hay un sociólogo que es Carlos Ruiz, que es sociólogo de la Universidad de Chile, que señala algo muy interesante. Siendo que Carlos Ruiz es de izquierda, él señala lo siguiente: que hoy día vemos una serie de procesos en donde se está impidiendo que los constituyentes independientes puedan realmente tomar un rol activo en este proceso, lo que implicaría que el proceso de una nueva constitución ya estaría siendo manejado por quienes, por los partidos políticos. Y por último, quiero señalar lo siguiente, que yo considero sí de verdad
que actualmente el proceso constituyente que se está llevando, esta votación, este plebiscito, es antidemocrático y poco transparente por el siguiente punto. Hoy día estamos en una crisis sanitaria. Y esa crisis sanitaria se traduce en que todas aquellas personas que están contagiadas por el COVID-19 literalmente no pueden ir a votar. Eso está dejando aproximadamente a 471.000 personas sin la posibilidad de ir a votar, más o menos de la estadística que yo tengo por lo menos hasta el mes pasado. A eso sí, sin contar ese punto, que ya es complejo porque son personas que no pueden ir a votar y que deberían tener derecho, tenemos a 2 millones de adultos mayores, el 80% de ellos presenta algún tipo de enfermedad crónica, los cuales de ir a votar en este momento estarían arriesgando literalmente sus vidas. Y el Estado no asegura las condiciones para que estas personas puedan votar resguardando su seguridad. Por lo tanto, me llama mucho la atención que se esté buscando hacer que se está haciendo un plebiscito y que se quiera hacer un plebiscito en este momento, sabiendo que hay un margen de población muy grande que no va a poder ir a votar, o en su defecto, si va a votar, literalmente va a estar poniendo en riesgo su vida. Y yo creo que en ese sentido eso deslegitimiza completamente este proceso y es poco transparente, yo lo quiero decir así. Por eso, si lo quieren hacer, podrían pensar en 2 años más cuando esta crisis sanitaria hubiese ya terminado. Vale, no terminé. Ya, ok. Vale. Bueno, genial, Felipe. Bueno, yo al menos en verdad, igual quiero hacer en verdad comentarios y quizá una pregunta en verdad. Ya, Así, después yo te hago preguntas, dale nomás. ¿Sí? sí, sí, tú también después me respondes lo que dije anteriormente. Y bueno, ya. Comentarios. Estoy de acuerdo con varias de las cosas que mencionaste. Eh, por ejemplo, no, en serio, por ejemplo, las reformas que hizo Lago, o bueno, este tema del... Yo creo que ha sido más eslogan, eso de derogar o a cambiar la constitución de Pinochet, porque, claro, como que tiene no tiene la legitimidad moral quizás, pero en la práctica sí es legítima porque se ha usado durante 30 años y hay muchas de esas cosas de esa constitución que son buenas. Hace tiempo hablábamos con un abogado, por ejemplo, la ley de los recursos de amparo, los permisos para las visas para los refugiados. Hay varias cosas que son buenas en la constitución actual, ¿no? No todo es malo. Y en el principio cristiano, desechar lo malo y tomar lo bueno. Sería una ¿cómo podemos decir? Como reducir algo, decir no es la constitución de Pinochet, como satanizar algo, porque tampoco es parte de un discurso serio caer en esos simplismos, no es así. Pero sí la constitución que se hizo en dictadura tiene un origen que sí se puede criticar, o sea, ahora estamos hablando de una posibilidad de crear una constitución amplia, democrática, discutida por todos, a diferencia de una que se hizo por 7 personas en dictadura y que se votó y hay dudas sobre la votación, sobre la legitimidad de la votación, porque o si hubo control ahí, porque se votó con lápiz grafito, y bueno, ahí hay varias dudas morales que son totalmente válidas, pero yo creo que eso no debería ser nuestro argumento de peso. Y sobre la reforma que hizo Lagos, claro, totalmente de acuerdo, o sea, por eso la gente decía, no son 30 pesos, son 30 años, o sea, todos estos gobiernos que vinieron después de la dictadura tuvieron la oportunidad de cambiar y no lo quisieron hacer. Y eso es parte también de la crítica que se realizó desde octubre. Y sobre lo independiente también estoy de acuerdo, porque si se hace una asamblea constituyente, o sea, convención constituyente, todas las personas que sean elegidas tienen que regirse por la misma ley electoral, y esta ley electoral no beneficia a los independientes, beneficia a los pactos. O sea, lamentablemente, y esto es lo que molesta a muchas personas también, los miembros de pactos de partidos tradicionales van a tener muchas ventajas. Los independientes van a tener muy pocas posibilidades y una crítica hay que hacer. Y ese también es un argumento para decir de que tampoco va a haber cambios radicales quizás en la Constitución. Porque ¿quiénes van a estar ahí? Posiblemente van a tener una gran amplia mayoría estos mismos grupos tradicionales. Ahí estamos hablando de lo que fue la concertación, la derecha, y quizás los independientes y el Frente Amplio van a tener otro tercio. Y como que se necesitan 2 tercios para hacer todos los cambios, quizás se logren algunos cambios importantes, y eso es lo que yo también espero, pero va a ser muy, muy peleado, muy peleado. Sobre las medidas sanitarias,
yo estaría de acuerdo en que se pospusiera el plebiscito si este gobierno hubiera tomado medidas reales para la sanidad pública. Pero si solo van a suspender el plebiscito, yo no estoy para nada de acuerdo, porque al menos en Valparaíso estuvo en cuarentena varios meses, y no hubo cuarentena real, no hubo ningún control, nada. Entonces yo ahí digo que lamentablemente el plebiscito se tiene que hacer, porque en verdad si lo suspenden va a ser un uso político de la pandemia, nada más. Pero claro, hay aspectos técnicos que estoy de acuerdo, que yo al menos no he visto y habría que solucionar. La gente que ahora va a estar con problemas de salud, que no puede salir, aunque sí tengo la duda sobre esa cifra que diste, si es la cifra total o la cifra actual. Ahí yo tengo la duda, porque está la cifra total de contagiados, que es la que va creciendo, pero la cifra real quizás es menor. Ahí tengo la duda. Ahí voy a hacer una aclaración, disculpa. O sea, ¿Ya? te voy a seguir hablando después, no sé si después yo te puedo plantear preguntas. De hecho, estamos en la parte de contraargumentación o preguntas. Sí, en verdad, seamos... Ya, está bien. No, que es una cifra que yo te voy dando de lo que ha habido. El problema, como dato sanitario nada más, es que todas aquellas personas que se han contagiado de COVID, por lo que se sabe del virus, el virus puede volver a manifestarse, lo cual son potenciales propagadores nuevamente del virus. Entonces es un problema, porque digo, tenemos a 470.000 personas que podrían, que aunque ya supuestamente se han curado, el virus vuelve a emerger en estas personas, por lo tanto es un riesgo muy grande. Eso es lo que le quiero plantear. Sigue nomás y después tú me das el paso. Ya, ok, genial. Ya, muy buena la aclaración. Ahí yo te concedo ese punto, por así decirlo, de que, claro, habría que ver qué es lo que hace el gobierno respecto a eso. Respecto a, yo te voy a citar aquí bueno, el artículo 135 de la Constitución actual dice que para modificarse la Constitución se tiene que respetar este espíritu democrático y los tratados internacionales vigentes. Y aquí yo voy a citar solo un tratado porque es lo único que yo he estudiado en verdad, pero, y eso es para bien y para mal. Para bien y para mal, los tratados vigentes van a limitar la Constitución actual. O sea, hay tratados económicos como el TPP que muchos cuestionan, que la Constitución no podía ir en contra de ese tratado, por así decirlo. Y así hay muchos tratados con los que se tiene duda o temor. Y uno de ellos y este a favor, es el Pacto de San José de Costa Rica, o también llamado la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí en el artículo 4 y 12 ampara la libertad de conciencia y de religión y el derecho a la vida. De hecho dice, este derecho está protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Entonces podríamos decir que ahí va a haber una discusión, que probablemente en la Convención Constituyente, porque claramente hay sectores que van a querer sacar la parte de la Constitución que se dice que se protege la vida del que está por nacer, pero tenemos este tratado internacional por un lado, más allá de la posición que tengan las personas respecto al aborto y los argumentos que hay alrededor de él, porque ya es otra discusión bastante compleja y necesaria. Pero el artículo 12 dice que se protege la libertad de conciencia y de religión, conservar su fe e incluso divulgar su religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Así que hay muchas personas que temen que ocurra un cambio radical, pero legalmente no se podría, y políticamente tampoco, yo creo, por esta posibilidad que tienen los independientes de poder ingresar a esta convención constituyente. Eso sería mi contrarrespuesta, en verdad. Creo que me pasé a esa parte. Sí, te la pasaste, pero no importa. Después yo igual te quiero plantear dos preguntas, pero primero no sé si te planteo mis contraargumentos y de ahí te quiero plantear dos preguntas, ¿sí? Perfecto. Ya, bacán. Y gracias en todo caso por varios puntos que concediste, como las críticas que tú hiciste, yo ya las iba a mencionar, no valdría la pena tal vez mencionarlas de nuevo. Sí, tú dijiste cosas bien interesantes y en general dijiste, bueno, que obviamente hay injusticias que se perciben en la ciudadanía, que tenemos, gracias, y tú lo manifestaste así, que hoy día, gracias a esta Constitución, tenemos derecho a hacer denuncias. Eso está establecido en la Constitución. O sea, gracias a la Constitución tenemos el derecho de hacer denuncias. También tú planteaste que un cambio de Constitución sería un avance, pero tú al mismo tiempo planteaste que el problema en esencia son los partidos políticos y las leyes que se deben cambiar,
como por ejemplo ley de quórum simple y el Tribunal Constitucional, que tiene mucha fuerza. Estoy completamente de acuerdo con con lo del Tribunal Constitucional. Ahora, en este sentido, ¿qué te diría yo? Que en esencia lo que tú estás planteando no requiere un cambio de constitución, porque incluso tú mismo dices que muchos aspectos de la Constitución ya no se pueden tocar por acuerdos y tratados internacionales. Entonces el punto es este. Si ya sabemos que esta Constitución que tenemos hoy en día tiene varios puntos que no se pueden tocar, entonces no tiene sentido buscar hacer una nueva Constitución, porque hay elementos que ya se tienen que quedar en la Constitución. El problema está en esto, y aquí yo sí leo un doble discurso, no en ti, sino en los segmentos políticos, porque hoy día tenemos una izquierda, y esto lo han dicho Jackson, Boric, el Girardi, el Navarro, o sea, políticos que todos tenemos, la Camila Vallejo, todos dicen, no, nosotros vamos a partir de una página en blanco. Entonces, cuando segmentos políticos de izquierda te dicen, vamos a partir de una página en blanco, pero a la vez, tú que estás a favor del apruebo, dices, no, no vamos a partir de una página en blanco porque ya hay puntos que no se pueden tocar, entonces no hay página en blanco. Y no estamos realmente haciendo una nueva constitución, estamos reformando la constitución. Entonces, más incisivos tenemos que ser en por qué nos están mintiendo los políticos puntualmente de izquierda al decir que van a hacer una nueva constitución cuando parece que no. Además, yo quiero decir el mismo principio que quiero mencionar, el mismo principio que tú mencionaste, y es que hay que analizarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Mira, yo aquí tengo algunos datos interesantes sobre el tema de la Constitución. ¿Por qué yo soy por el rechazo y no por el apruebo? Porque yo cuando leo, por ejemplo, y tú también la has leído, me parece, el artículo 1 de la Constitución, el artículo 1, en el capítulo 1, dice así: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es deber del Estado proteger a la familia, y el Estado está al servicio de las personas. A mí me gusta eso. Yo no quiero que eso lo cambien en ninguna parte. Yo quiero que eso se quede. Yo quiero una Constitución que parta con eso. Por lo tanto, no veo cuál es el problema de por qué habría que borrar esto y volverlo a escribir con otras palabras, porque está bien escrito y es tremendamente claro. El artículo 3, por ejemplo, que para mí políticamente es muy importante, fortalece las regiones, una autonomía nacional. Por ejemplo, el artículo 4 establece que la República Chilena es democrática, establece la participación política y la gobernabilidad del pueblo. Entonces tenemos una Constitución, solamente hasta te menciono el artículo 4, por ejemplo, que habla de que, y que te ratifica que está a favor de la democracia, a favor del pueblo, y que es el pueblo el que gobierna. Entonces, el problema, yo insisto, aquí no es la Constitución, de hecho, tú mismo lo dijiste, los cambios van por las leyes, incluso por las personas que las están aplicando, pero no por la Constitución en sí misma. Dato, por ejemplo, interesante, el artículo 8 establece la probidad, la necesaria probidad de los funcionarios públicos del Estado, es decir, transparencia y verdad. El artículo 15 establece, por ejemplo, el derecho al sufragio universal, personal, igualitario, secreto, voluntario. El artículo 19 establece una serie de valores y que son cristianos. Por ejemplo, como dato te nombro, no te voy a nombrar los incisos de cada uno, pero en primer lugar se nombra el derecho a la vida e integridad física y psíquica. Además, el derecho de la vida del que está por nacer. Además, la igualdad ante la ley. Además, la libertad y seguridad individual. También se establece en el artículo 19 la preservación del medio ambiente, se establece en el artículo 19 el derecho a la salud, se establece en el artículo 19 los derechos a la educación, a la responsabilidad de los padres y su derecho preferente a educar a sus hijos. También se establece el derecho a la libertad de opinión. Se establece también el derecho a la asociación en sindicatos y a la protección de los sindicatos, en el artículo 19, es cosa de leerlo. Y se establece también el derecho a la propiedad privada, artículo 19, y se establece también el derecho a la confesión religiosa y libertad de culto. Cuando yo leo esto, y te lo planteo así, yo leo la Constitución del capítulo 1 al capítulo 3, y por ejemplo, hasta ¿cómo se llama esto? Hasta por ejemplo, el artículo 24, yo me encuentro con algo muy sencillo, que es que hay derechos que en primer lugar son derechos que están validados por convenciones internacionales, que me dicen que esta Constitución no es antidemocrática, no es dictatorial, no es una
constitución como justamente muchos grupos de izquierda radical lo han tratado de plantear. De hecho, es una constitución que valida muchos elementos que son democráticos. Y de hecho, te lo doy como dato en este sentido. Tú dime ya, bueno, estábamos conversando, por ejemplo, a mí me llamó la atención que un poco tratando de investigar este tema, tú eres periodista, así que cacháis más que yo de esto, me encontré, por ejemplo, con un artículo, o perdón, un documento que fue una evaluación que la ONU hizo en el año 2010, que se llama Evaluación Conjunta del País, Sistemas de las Naciones Unidas en Chile. Y este documento, perdón, señala una serie de reformas que son necesarias para el país. Pero todas esas reformas hacen referencia a lo que tú decías, modificaciones legislativas, no modificaciones constitucionales. A su vez, por ejemplo, yo esto me imagino que igual esto es como bien sabido por la gente, en el año 2003 al 2005 y en el año 2016, Chile fue parte del Tribunal de Seguridad de la ONU. Y uno de los requisitos básicos para ser parte del Tribunal de Seguridad de la ONU es, uno, entre otros, es tener una constitución que sea democrática y que sea validada por la población. Lo que pasa es que aquí viene un punto. Esto fue en el año 2005, pero voy a ser muy sincero, han pasado 15 años, no ha pasado una generación. Lo que pasa es que hay una nueva generación que quiere crear a la fuerza, un poco yo diría, su propia constitución. ¿Qué diría yo? Hay que pedir humildad. ¿Quieren cambios? Amén. Tengamos cambios, pero apliquemos el principio bíblico que tú dijiste. Analicémoslo todo. Retengamos lo bueno, desechamos lo malo. Desde la lógica que tú planteas, es mucho más bacán, es mucho más lógico o coherente pedir reformas constitucionales y modificar leyes, que se puede hacer, pero no cambiar la constitución. Eso ya, bueno, eso. Ya, genial. Buena No, genial. bueno, y las preguntas, no sé qué nos vamos a hacer. ¿Verdad? Las preguntas. Bueno, después me Tú las... tírame la nota. Y yo te No, tiro la tuya y las pensamos. claro. Bueno, respondiendo un poco a lo que dice ahora, sobre esto de la página en blanco, yo creo que, claro, diferente. Yo he visto a dos sectores entonces que lo han usado. Yo creo que, claro, yo no defendería a ninguno de nuestros parlamentarios respecto a lo que dicen. Muchas veces dicen cosas descabelladas completamente. Eso es lo que me preocupa también de nuestro país, que no tenemos, todavía no ha habido una gran mejora de la calidad de nuestros políticos. Obviamente lo que tenemos lo poco que tenemos hay que cuidarlo, los pocos honestos que haya. Honesto no quiere decir siempre riguroso o perfecto, pero claro, la idea de que si es que esos diputados dijeron en algún momento que esto era una hoja en blanco, fue erróneo completamente. Totalmente era, Sí. o era una mentira o ellos no consideraban eso. Una de dos opciones. Al mismo tiempo hay sectores, no tú, pero sectores de rechazo que lo han usado para alarmar. Que probablemente también lo usan para animar a la gente a cambiar la constitución. Pero en ningún modo es así. Hay muchas cosas que van a permanecer igual. Y sobre a ver, aquí lo anoté, bueno, lo último que decía sobre la ONU, los organismos, lo que puede recomendar la ONU, claro, son recomendaciones que vienen de arriba, que yo creo que hay que evaluarlas también, pero que finalmente los que mejor conocemos la realidad somos nosotros. O sea, o la ONU recomienda, pero la ONU no puede imponer, no puede imponer a menos que ya sean cosas de derechos humanos, como que se están violando derechos humanos, ahí obviamente. Y aún así la ONU no lo hace, no interviene mucho, en verdad. Saca declaraciones más que nada, pero el pueblo chileno es el que debe decidir si cambiar una constitución es necesario o no, en base a argumentos siempre, no solo a voluntad. Sí. Claro, hay muchas cosas que no hay que cambiar, insisto, retomando lo mismo que tú decías, hay muchas cosas que están buenas, pero hay otras cosas que se tienen que integrar en la Constitución, y mi punto fuerte al menos son los capítulos de la Constitución que exigen quórum para ser modificados, que exigen para ser modificados exigen un quórum alto. Entonces yo creo que, al menos yo esas cosas, yo creo que hay que cambiarlas. Por ejemplo, que el capítulo 8 del Tribunal Constitucional exija 3/5 para ser modificado. Eso yo buscaría que no estuviera en esta nueva constitución. El capítulo de las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, y un montón de otros capítulos que requieren estos quórum altos para ser modificados. O sea, y estamos pensando de 3/5
de los diputados y senadores en ejercicio, no solo de los parlamentarios presentes. Entonces, yo creo que deberían simplemente ser de mayoría simple o de mayoría absoluta, más que nada. Entonces, esas cosas yo creo que son necesarias cambiarlas y que es muy difícil cambiarlo en cada sesión del Parlamento. Por ejemplo, insisto, los ejemplos del Tribunal Constitucional es algo que hay que sacar de la Constitución. No hay que reformarlo, hay que sacarlo o replantear totalmente el poder que tienen, porque al final tienen más poder que las personas elegidas por el pueblo, que son los parlamentarios, porque todos los parlamentarios son votados por la gente, más allá de si uno votó o no votó, son elegidos por el resultado de la democracia que tenemos. Y no puede ser que eso tenga menos poder que el Tribunal Constitucional, que quien lo eligió, yo no fui al menos. Entonces, eso es algo que yo creo que hay que cambiar. Al menos ahí está mi punto más fuerte respecto a este cambio constitucional, pero sí creo y estoy muy de acuerdo en que hay un espíritu de alta expectativa de lo que puede cambiar esta constitución. Que yo creo que sí, eso es un error, porque va a haber después venir un espíritu de decepción que puede, no sé qué va a provocar en las personas. Yo creo que hay que ser muy realistas. Los cambios históricamente han sido muy lentos de a poco, y yo creo que un cambio de la Constitución es un paso necesario, también muy simbólico y de legitimidad. Porque, insisto, hay muchas cosas que no se van a poder lograr, cambios radicales que no se van a poder lograr, pero hay cambios que sí se pueden lograr, por ejemplo, de integrar en la Constitución de forma más, no solo de forma mencionada como, ay, queremos los recursos naturales, qué lindo, no, sino ya de que el Estado se compromete a preservar los recursos naturales, el tema del agua, por ejemplo, que es un bien público, que no puede ser privado, que es un bien de todos los chilenos. Esas cosas se tienen que integrar en la Constitución, y yo creo que es bueno que esta vez sea por medio de un proceso democrático, que no sean ya solo reformas porque simbólicamente tiene un gran poder, que sea una especie de asamblea constituyente. Digo especie porque hay muchos tipos de asamblea constituyente y esta tiene muchas restricciones, eh, pero además puede dar más legitimidad a la situación política que hay en el país, porque hay una inestabilidad política que va a traer peores consecuencias cada vez más, y esto puede canalizar ese descontento, y lo va a canalizar, porque al final esas reformas, ¿cuándo se van a realizar? Si no es aquí y ahora. ¿Cuándo se van a realizar esas reformas? Porque hay muchos de estos sectores que dicen, ya rechacemos, porque estaría de acuerdo con tu argumento. El tema es que muchos de los sectores políticos de derecha que plantean esto son los que rechazan las reformas. Y puede que en este nuevo espacio ellos ya no tengan esa mayoría o esa capacidad, van a verse reducidos. Por así decirlo, la derecha ya va a tener quizás un tercio, menos de un tercio. Y digo la derecha porque son los que se han opuesto tradicionalmente a este tipo de reforma. Entonces, al menos que se logren estos cambios que la mayoría queremos en este nuevo espacio, donde además van a ser nuevos ciudadanos. Eso, en verdad, no quiero extenderme más. En resumen, no idealizar el cambio en la Constitución, yo creo que es necesaria para este tema de los quórum en la Constitución, los cambios constitucionales y el poder simbólico que tiene esto para traer estabilidad política al país. Y eso último es como más simbólico, por así decirlo. El micrófono. Sí, gracias. Mira, voy a hacer lo siguiente, no sé si te parece. Te voy a plantear un análisis a lo que tú acabas de decir, y te quiero hacer dos preguntas, ¿ya? ¿Qué prefieres, el análisis primero o las preguntas? Análisis de las preguntas, claro. Ya, análisis y preguntas. Voy a tomar el tiempo esta vez para que no... No te, ya, pero yo te lo voy a tomar después. Sí, está bien. Ya, vamos, con tiempo ya, está bien. Con respecto a lo que tú dices, lo que entiendo es lo siguiente, que finalmente el gran argumento que tú tienes para poder decir voy por el apruebo no es la necesidad real de cambiar la Constitución en torno a su estructura orgánica, a cómo está estructurada, ni a los valores, ni a los principios, ni a los artículos, sino que es por un tema de una especie de simbolismo político. El problema del simbolismo político que tú planteas es que eso le puede hacer sentido a algunos y no a otros. Entonces, lo que tiene que mover la política no es el sentido del simbolismo político, porque estamos llenos de simbolismo político a lo largo de la historia que, en último término, si no se respetan, o que no tienen sentido para todos, sino solamente para quienes querían el simbolismo.
Entonces, el argumento del simbolismo político no lo encuentro un argumento realmente potente. Sobre la dificultad, sobre los cambios, yo estoy completamente de acuerdo sobre los cambios. De hecho, incluso podríamos zanjar el problema de la prórroga y el rechazo ahora, y yo te propondría lo siguiente. Mantengamos de la actual Constitución los capítulos del 1 al 3 y cambiemos los capítulos del 4 al 10. Y listo. Y todo lo del 4 al 10 lo armamos de nuevo. Pero mantengamos del 1 al 3. No necesitamos una nueva Constitución para eso. Tenemos que, digamos así, hacer un borrón de ciertos capítulos que hablan acerca del funcionamiento orgánico de los estamentos del Estado. Pero no hay que cambiar toda la Constitución porque, por ejemplo, ya te leí algunos artículos que hacen referencia a elementos que son tremendamente positivos y además democráticos. Sin embargo, aquí sí me llama la atención y yo quiero ser bien crítico. Tú criticaste a la derecha y está súper bien. La derecha ha cuestionado muchas cosas y ha dificultado mucho. Sin embargo, te recuerdo que durante a lo menos tres gobiernos, que son Piñera y Bachelet, tomando en cuenta que Piñera y Bachelet han gobernado 2 veces, pero durante a lo menos 3 gobiernos, los tres últimos gobiernos, la izquierda ha tenido mayoría. Y la verdad, no ha establecido ni ha planteado ninguna modificación constitucional relevante, lo cual me llama la atención porque teniendo la mayoría en el Congreso para hacerlo, ¿cómo se llama esto? No lo han hecho. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron un proyecto que al final fue el proyecto que tenemos hoy día de elección de diputados, concejales, que es el proyecto de la elección por arrastre, en donde no ganan los que tengan más votos, sino los que se tienen que sumar a listas, lo cual es tremendamente antidemocrático porque los independientes finalmente se tienen que sumar a una lista de un partido. O sea, yo veo una inconsecuencia tremenda en lo que hoy día lo que la izquierda actual, Frente Amplio, Partido Comunista, ya incluso la Concertación, no sé si eso será izquierda hoy día, pero que estos grupos de izquierda están planteando y ellos dicen, cambiemos la Constitución porque así hay que hacer cambios reales. Oye, durante su gobierno, o sea, durante este periodo, perdón, de gobierno, que han podido hacer cambios, no los han hecho. De hecho, han hecho elementos que parecen más nocivos y perjudiciales y que han traído más elementos negativos. Entonces, yo no voy a seguir a gente que yo sé que pudiendo hacer buenos cambios, no los ha hecho. Incluso yo te podría leer una cita, pero la voy a dar después, sobre una crítica al Frente Amplio y a cómo está actuando en este momento con respecto a la modificación, o sea, al proceso constituyente y al deseo de una nueva constitución. Sí, te quiero hacer 2 preguntas, la verdad. Y una es, si tú te has sentado a estudiar y a leer la Constitución, aparte de hacerlo para este momento. Porque mucha gente dice, voy por el apruebo, pero jamás han leído la Constitución. Lo cual es un problema. O sea, gente que va por el apruebo y no ha leído la Constitución, o sea, lo siento, me estás hablando de algo que desconoces. Y eso no lo digo así como por ti, lo digo por toda la gente. Eso es con amor, porque no lo digo por ti. De hecho, yo, por lo que caché, parece que sí la he leído. Y la otra pregunta que te quiero hacer es desde la perspectiva geopolítica. En Latinoamérica vemos que han habido grandes fracasos en los países que han seguido el mismo proceso constituyente que Chile. Acá en Latinoamérica tenemos 3 ejemplos: Venezuela, Ecuador, Bolivia y Honduras, donde la verdad Honduras me llama la atención porque había una migración tremenda de personas, debido justamente a que pese a que elaboraron una nueva constitución, tratando de ser tremendamente representativos por una dictadura que tuvieron en Honduras desde el 52, lo tremendo es que eso no tuvo ningún cambio real y significativo, tanto así que hoy día la población está migrando de Honduras, que es un país de izquierda, a Estados Unidos. Y vemos que los países en Latinoamérica que han hecho cambios constitucionales como el que se busca acá en Chile, han terminado muy, muy, muy mal. Y creo que tenemos que aprender sobre eso. Por eso propongo una reforma constitucional. Bacán. Eso. Ya, genial. Mira, yo voy a tomarme 5 minutos para responder y de ahí vamos a dar espacio a nuestra directora porque nos van a mandar preguntas del público. ¿Pero me va a hacer alguna pregunta o no? Hazme una, por lo menos una de educación. Si no va a parecer que es pura tontería. Ah, ya, ok, ya, te la doy al final, voy a tomarme 4 minutos entonces para responder. Ah, ya. Bueno. Sí, voy a tratar de tomarme 4 minutos para responder. Ya, dale, sí, yo me voy a silenciar. No. Ya, voy a ponerme aquí el tiempo también. Ok. Yo no reduzco el cambio constitucional a que sea un cambio simbólico. Yo lo digo como que es
un hito importante que, claro, tiene una importancia simbólica y uno no puede tampoco desconocer la importancia de los símbolos. Es importante, pero no debe ser ese el argumento principal y tampoco es el mío. El mío es los quórum de las leyes orgánicas constitucionales, de las leyes de quórum cualificado, de las 3/5 para reformar los capítulos de la Constitución. Hay muchos mecanismos que impiden que reformar la Constitución sea fácil. Además, hay sectores políticos que rechazan estas reformas cuando se presentan, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en que los gobiernos de la concertación, que son de izquierda, pero económicamente más de derecha, diría yo, son los que no han tenido esta proactividad de cambiar la Constitución. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Insisto en este eslogan que veíamos en octubre: no son 30 pesos, son 30 años, y esos 30 años en general fueron de la concertación. Y eso hay que decirlo así. A pesar de que hay muchos cambios de discurso ahora, espero que sean cambios honestos y no parafernales. Y sobre la votación por arrastre, también estoy de acuerdo con esa crítica, solamente agregar que también depende de la visión que se tenga. Yo lo veo como una crítica por los independientes, que en este momento son los ciudadanos más críticos de a pie, pero la otra visión que se tiene es que se tiene que tener una visión como país. Y entonces los pactos de partidos que tienen presencia en diferentes países pueden tener propuestas nacionales, y no va a ser como, por ejemplo, un dirigente, no sé, de los bosques que está en esta parte, y en verdad él solo sabe sobre los bosques, no tiene otra propuesta sobre la otra área. Entonces, esa es como un poco la lógica, al menos como yo la aprendí con otro sociólogo de izquierda que se llama Carlos Pérez, que encontré bastante sensato esa visión, pero también se debe criticar de que aún así le hace muy difícil el camino a lo independiente. Es la dualidad que existe, y hay que ser honesto, hay que ver que este proceso tiene muchas cosas negativas, y aún así yo voto a prueba porque hay cambios que tienen que pasar por la Constitución. Eh, y sobre la pregunta que me hiciste eh, sí, la verdad es que uno nunca, yo creo que se ha dedicado a leerla completa. Yo lo que antes hacía era leer ciertas partes, secciones. Recuerdo que el año pasado, para octubre, ahí con toda esta discusión, ahí en mi iglesia comenzamos a estudiar la Constitución. Hicimos ahí un cabildo, yo ayudé a organizar un poco, así que claro, tenía que leerla, pero aún así yo igual haría una crítica de que no es que uno se la sepa de memoria, yo no me la sé de memoria, yo la leo y ahí me recuerdo, pero mucha gente como que espera que uno se la sepa de memoria. No digo tú, pero no es la Biblia. Yo tengo una Biblia, no, esta no es otra Biblia. No me la voy a estar citando de memoria, así que si ustedes quieren discutir conmigo, tenemos que ya, veamos esto, preparémonos, porque hay cosas que a uno se le pasan. Y sobre los fracasos latinoamericanos, eh, yo no sé qué tanta importancia o qué tanta poder tiene un cambio constitucional para la economía de un país. Por ejemplo, el caso de Islandia: ellos estaban en crisis económica a mediados del 2008, 2009, como muchos países. Ellos hicieron una asamblea constituyente que duró cerca de, no recuerdo si 1 o 3 años, y tienen una nueva constitución, y después de eso su economía empezó a mejorar. Pero se puede decir que su economía mejoró gracias a su cambio constitucional. Eso creo que se llama, tiene un concepto en economía que se llama, no recuerdo si es relativizar la economía, es como ser muy, muy estrecho en algunas cosas, como que no se puede adjudicar este hecho a este acontecimiento. Son múltiples factores, están los tratados que se hicieron. Yo no conozco el caso de Honduras, eso simplemente nos tiene que hacer bien realista, y esto tenemos que ser bien pesados, que el cambio de constitución no va a significar que después vamos a vivir en un país mejor necesariamente. Y si nuestro país empeora, no va a ser tampoco quizás culpa de la constitución. Ahí uno tiene que ver todos los factores políticos, económicos, sociales que existen en el momento. Pero yo creo que para avanzar en estos cambios que se requieren, sí o sí es necesario un cambio constitucional. Por poco que se logre, yo creo que es necesario. Y la pregunta, ¿qué harías tú, Felipe, para impulsar o no tú necesariamente, pero qué crees que debería ocurrir? Claro, no un hombre con el peso del país en sus hombros. ¿No? ¿Qué se puede lograr, por ejemplo, con las reformas? ¿Cómo se pueden proponer las reformas si hay sectores
en el Congreso que se siguen oponiendo a esas reformas. ¿Cuál sería el camino realista? Porque es una realidad de que se han propuesto reformas y hay sectores que se mantienen ahí oponiendo. Ya, esa sería mi única pregunta en verdad, y después le damos paso ahí a las preguntas para que la directora nos las envíe. Yeah. Mira, yo no, bueno, en tu caso, con respecto, ¿comento de lo que tú dijiste o respondo a la pregunta? ¿Qué hago primero? Yo no cacho nada de estas cuestiones, tú soy el periodista, yo aquí me guío un poco por lo que tú me digas. Mira, ¿Te hago un comentario y después respondo? Por tiempo responde la pregunta y después la directora ahí nos manda las demás preguntas. Ya. Mira, con respecto a lo que tú planteas sobre qué haría, yo insisto, hay que tomar en cuenta un par de elementos muy importantes. En primer lugar, que la solución hoy día no está en una nueva constitución, sino que está en hacer reformas. ¿Por qué? Porque vemos que la constitución actual tiene elementos que son tremendamente relevantes y significativos y que son de derechos humanos, que promueven la democracia, incluso valores y principios cristianos. Esta parte puntualmente que podríamos cambiar, que son elementos, artículos en los capítulos, por ejemplo, yo lo veo que se puede. Y creo que hay carreras que son lentas pero de largo aliento. Y esa es la diferencia. Yo voy por las carreras lentas pero de largo aliento, donde hay que ser constante. Y, ¿qué te digo? Que en primer lugar, como sociedad, yo creo firmemente que tendríamos que comenzar a reformular por quienes estamos votando y comenzar a votar ya no por gente de partidos, sino por independientes. Y yo voy por los independientes, es un criterio moral que yo tengo. Yo tiendo a votar por independientes. ¿Por qué? Porque los independientes no tienen esta lógica de pactos que tiene hoy día el Frente Amplio con el Partido Comunista y de repente con la Concertación, o que tiene el Evópoli con los otros partidos de derecha. Los independientes no tienen la lógica de pactos. Ellos tienen un compromiso real con los votantes. Por lo tanto, yo voy porque como sociedad nos comprometamos a votar por independientes. Votando nosotros por independientes, tenemos que entender que la sociedad civil tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley en el Congreso, teniendo la aprobación de 5 senadores, me parece, y 10 diputados. Me parece que es así, no me acuerdo muy bien, no sé si son 15 diputados, pero creo que son 10 diputados y 5 senadores. Creo que sería bueno que organizaciones como, por ejemplo, iglesias evangélicas, federaciones estudiantiles, hablaran con diputados, senadores, que idealmente fuesen independientes. Obviamente estoy planteando que primero hay que dejar de votar por los de partidos políticos, ¿cachai? Sino que votar por independientes y presentarle a estas personas proyectos de ley, que es una opción que toda organización civil tiene. Y a partir de eso comenzamos a hacer modificaciones legislativas. Y creo que si dejamos de tener partidos políticos que dirijan el Congreso, que actúan en función de la lógica de pactos, sino que tenemos independientes en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría, va a haber mayor disposición y voluntad política para hacer cambios y reformas constitucionales a la actual constitución que tenemos, que no es la del 80, sino más bien la de Ricardo Lagos 2005. Yo creo firmemente eso, y creo que es una carrera de largo aliento, pero es más racional y te da un mayor compromiso político a largo tiempo que esta carrera de corto aliento, en donde sabemos que mucha gente no va a poder participar como corresponde, por ejemplo, y que, disculpa, con esto me callo y termino, y que además sabemos que ya de por sí la participación de los independientes ha sido maleada por partidos políticos que han impedido o dificultado y colocado muchas trabas para que los independientes se puedan postular. En último término te lo digo así. Hoy día los partidos políticos se están asegurando ellos participar. Por lo tanto, la próxima constitución que se haga va a ser no igual, va a ser peor, porque quieren cambiar la constitución para tener más poder los partidos políticos. Eso. Ya, ok, muchas gracias, Felipe. Yo no voy a responder porque vamos a darle paso a que la directora nos envíe las preguntas. Hoy tenemos directora, eso es... Sí. Estoy emocionante. Hola, estimados. Se las digo verbalmente. ¿Puedes enviarlas aquí al chat, quizás? ¿Copiar y pegar las preguntas? Sí. El chat. Tal vez, no sé si la directora puede decir, esta pregunta es para Alex, para Felipe, y copiarla. Ah, claro, si es que tiene esa especificación. Porque que sea específica.
Oye, en tu caso, esto da nervio, porque la gente a uno lo escucha hablar, pero nosotros somos, para los que estén escuchando, somos tipos re buena tela, somos re buena tela, sí, de hecho creo que hasta ha sido fome, porque ni siquiera hemos peleado mucho, no nos hemos mirado feo, es como que gente pero preparemos un insulto así para que ya. Claro, para que... De hecho, te iba a decir algo, Alex, yo creo que si la gente votara por nosotros para estar en la constituyente, aunque yo no me gusta, lo haríamos mejor, solucionaríamos varios problemas nosotros dos, sumamos unos 3 o 4 más y solucionamos varios problemas. ¿Les parece la siguiente dinámica? Yo les pongo el comentario, se lo escribo, lo digo para que lo puedan escuchar quienes no están en la transmisión, y luego tenemos un tiempo de 1 o 2 minutos para que cada uno comente sobre esto, porque en sí hay muy pocas preguntas, pero hay muchos comentarios. Entonces, ¿les parece? 1 o 2 minutos para responder cada uno. Sí, como usted diga, yo no... Sí. Ya, entonces el primer comentario es de Ronald Becker y nos dice así, ahí está, dice: el tema que este plebiscito nació por la violencia y destrucción en las calles, no nace por el voto popular de la gente. 2 años atrás el pueblo no eligió a un candidato presidencial, proponía una nueva constitución. ¿Quieres comentarlo tú o yo? Yo voy a hacer un comentario así. Yo comentaría que en verdad yo creo que para todos esta asamblea constituyente es una convención constituyente, no olvidemos, es una gran oportunidad para poder darle, insisto, estabilidad política al país y legitimidad política al sistema en el que estamos, porque hoy el sistema está deslegitimado, simbólicamente y estructuralmente está deslegitimado. Entonces, claro, hay cambios estructurales que tenemos que hacer, ojalá podamos lograr muchos de esos cambios posibles, pero tiene claro un poder simbólico que si se logra quitar esa mancha, va a poder traer mucha más estabilidad y legitimidad a la sociedad en la que estamos viviendo. Eso comentaría. A mí me gustaría comentar lo siguiente, que lo que acaba de decir Ronald Becker era un cuarto argumento que yo tenía y que no presenté porque no era tiempo tal vez, pero quiero plantear lo siguiente, lo que dice Ronald, que es un hecho. Cuando tú ves las manifestaciones del 18 de octubre y las que siguieron durante el año 2009, tú lo que ves es a mucha gente con carteles que decían, ¿cómo se llama esto? Salud, educación, igualdad, derechos, sí, carteles. Y de pronto encontramos insisto, partidos políticos, le voy a dar muy duro, como el Frente Amplio, que comenzó a decir nueva constitución y le dijo a la gente, y les dijo, si nosotros hacemos una nueva constitución, todo lo que ustedes piden en esos carteles se va a cumplir. Y de esto, y usaron esta violencia que describe muy bien Ronald, como una plataforma para decir, ven, hay que hacerlo. De hecho, la violencia fue finalmente una medida de presión para el gobierno. En otras palabras, fue ilegítimo. Fue ilegítimo lo que se hizo. Al proponer, ok, vamos a hacer una nueva constitución porque si no queman el país. La gente, mucha gente, me incluyo, estábamos con miedo. Y te lo digo porque acá, donde yo vivo en mi sector, la gente con miedo porque venían a quemar llantas de camión a la calle. ¿Y qué hacen los adultos mayores de mi condominio? Nada, no pueden hacer nada y están asustados. Y el gobierno dice, como hay gente quemando llantas de camión en la calle, vamos a hacer una nueva constitución para que ya no quemen más llantas de camión. Estoy ironizando, pero en último término lo que dice Ronald es cierto. Esto se hizo en función de una medida de presión con violencia. Por eso, para mí, este proceso no es legítimo, ni siquiera de su inicio y su base. Eso. Ok, acá va el siguiente comentario. Nuestra amiga Rocío Parra dice lo siguiente: el que sea una hoja en blanco, entiendo que dice relación a la necesidad de darnos la oportunidad de contar con una carta guía discutida y decidida en democracia. Hay elementos de la actual Constitución que quedarán y otros que necesariamente deberán cambiar, pero ello debe ser discutido social y democráticamente. Ya. ¿Usted o yo? Aquí podría ser al revés. Quizás Felipe parte y luego Alex. En función de lo que dice Rocío, entonces no estamos planteando una nueva constitución. Lo que estamos planteando es una reforma constitucional. Poner la constitución sobre la mesa y comenzar a decir, este punto lo vamos a dejar y este punto lo vamos a sacar o este punto lo vamos a cambiar. Por lo tanto, insisto, lo que tanto dice Alex como lo que dice Rocío Parra no es
una nueva, no tiene como sentido y real cumplimiento y propósito hacer una nueva constitución. Lo que ellos están planteando, y lo que tú estás planteando, Rocío, es evaluar nuestra actual constitución, reformular lo que está mal, sacar lo que de frente encontramos que está mal y dejar lo que es correcto. En otras palabras, hacer reformas constitucionales. Y podríamos, como sociedad civil, exigir que un grupo constituyente hiciera la reforma constitucional. Me acabas de dar una gran idea, un grupo constituyente. Y ahí, si logramos que se cambie la constitución, o que si logramos un plebiscito que va a traer como consecuencia que se haga otra constitución, puede ser, ¿por qué no entonces exigir mejor? ¿Saben qué? Queremos una comisión constituyente que evalúe la constitución y que sale lo que no nos gusta, que deje lo que nos gusta y que cambie aquello que consideramos que hay que cambiar. Eso. Yo agregaría, nutrido un poco de lo que comenta Felipe, que claramente cambiar la constitución, o sea, agregando en verdad, es necesario, y no es solo, yo no lo reduciría a la palabra reforma, porque las reformas son, o sea, lo que tú planteaste, Felipe, fue en verdad la convención constituyente, solo que obviamente hay muchas partes que se van a dejar por los tratados internacionales y porque hay muchas cosas que son de sentido común, que obviamente espero que esté ese sentido común y que se cambien, pero en verdad yo tengo la duda y planteo a las personas que están por el rechazo que no tienen que tener miedo a la votación de la gente, o sea, siento que en verdad es más un temor por la democracia que un argumento por el rechazo en general, como que la gente va a elegir a gente sin inteligencia o gente peor que la que está ahora en el Congreso. Y yo creo que no es así, yo creo que ahora la gente se ha visto obligada a tener que reflexionar con la crisis que vivió el país, con los matices que podamos mencionar. Eso, la gente está mucho más reflexiva y yo creo que van a haber propuestas más nutritivas y solo reforzar, no sé si lo dijiste recién, de que claro, hubo sectores políticos que vendieron una hoja en blanco que no era tal, pero que sí es necesaria. Solo eso. No sé si hay otro comentario o pregunta. Sí, acá hay otro. Déjenme ponérselos en el chat y decirle de quién es la autoría de este comentario. En un momento. Ok, Nazaret nos dice lo siguiente. Nos dice, la reforma por la actual constitución está altamente limitada por el quórum y porque simplemente hay cambios que son inconstitucionales. Era un poco lo que yo había comentado antes, creo. Yo no tengo nada que agregar. ¿Felipe? ¿Puedo comentar algo, no? Sí. Vale, o sea, no sé si tú querías decir algo ahora o digo yo. No, por favor. Yo insisto, y lo que tú dijiste, esto se relaciona a lo que tú dijiste antes y quiero reafirmar una idea. Si hoy día ha existido o existe la posibilidad de hacer un plebiscito para eventualmente hacer una nueva constitución, y establezco lo siguiente, ya hemos dicho con Alex que literalmente hay aspectos de la actual constitución que tenemos que son positivos, que son democráticos y que defienden valores y principios humanos. Mi pregunta es, ¿por qué no, en vez de estar luchando por votar por si hacemos o no una nueva constitución, votamos por hacer una comisión que evalúe y analice la actual constitución? ¿Saben cómo sería eso? Yo quiero dar un dato. El año pasado, cuando, ¿cómo se llama este presidente que tenemos? El presi, no el presidente, el presi Piñera, hizo su acuerdo de paz. Lo que se hizo fue establecer una ley, la ley 21.200. Y esa ley se creó el año pasado para poder efectuar este proceso. Claro. Propongo algo muy sencillo. Generemos una nueva ley que establezca un nuevo proceso para generar cambios constitucionales. Votemos por una población dándole prioridad a los independientes y no a los partidos políticos para que armen una comisión constituyente y hagan reformas a la Constitución. Camino, te ahorraste la mitad de la pega, vas a tener elementos que ya son súper válidos, porque hay elementos muy positivos en la actual Constitución. Biblia, yo digo Biblia y tú lo citaste primero, Alex, y gracias.
analícenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Eso. Ya, yo agregaría como, también retomando también lo que está el comentario anterior, y bueno, lo que decíamos es que este cambio constitucional es muy importante porque van a ser de la votación y de la decisión de todo el pueblo chileno. No va a haber ningún sector que esté privado de poder participar, de poder votar, salvo quizás lo que hablábamos ahí de esas dudas del COVID, eso hay que pensarlo, pero igual es algo que no discrimina a ningún sector político, yo creo. Por otro lado, yo también tendría cuidado de que, claro, hay muchos independientes que van a tener más difícil la cancha para llegar, pero tampoco hay que caer en una independiciocracia, por así decirlo, como que algo que pasó en mi universidad, donde la gente independiente era privilegiada y se deslegitimaba a todos los que eran miembros de partidos políticos cuando partido político es un espacio de organización legítimo y totalmente válido. El problema es cuando se tienen mayores ventajas. Entonces, tampoco se trata de sacar a los partidos políticos del escenario, no, para nada, sino que puedan integrarse también los independientes que hay, los partidos políticos también, porque hay muchos partidos que tienen una gran suscripción de militantes, hay muchos partidos que son nuevos, que son de la última década o de los últimos 15 años. Yo mismo sería parte de un partido político si hubiera alguno que me convenciera a mí personalmente. Pero eso, no creo que sea la solución sacar a los partidos políticos. Yo lo veo eso como una desventaja que tienen los independientes, pero no un motivo como para rechazar esta nueva constitución. Nueva constitución porque, claro, podemos entrar en la discusión filosófica si es nuevo o no, porque va a haber muchas cosas que van a quedar igual. Pero aún así yo creo que es enormemente importante históricamente por la situación crítica en la que estamos, de que el pueblo chileno elija a las personas que van a redactar este nuevo órgano constitucional y que ellos sean los que elijan todo lo que va a ir, incluso con nuevas palabras, con otras palabras, agregarlas por cosas que los cambios estructurales que necesitamos. No podemos desconocer la crisis que hay en la que la gente quiere participar y lo que el rechazo propone es negar la participación, porque al final, ¿a quién se va a relegar? Al Parlamento, pero la gente quiere un nuevo espacio para esto, que sería la base de la legitimidad social. Eso para no pasarme de los 2 minutos realmente. Ok, entonces ahora nos hacen la siguiente pregunta. Fernanda, a ambos dirige esta pregunta. Dice, ¿qué opinan acerca de que quienes rechazan tengan el derecho de votar por el órgano que regule la nueva constitución? Vuelvo a leer. Dice. Sí, no, súper, sí. Pero ¿Sí? Alex, tú o yo primero. Tú. Ahora cambiamos. Ya. ¿Cambiamos? Ya. Sí. No, sí, está bien. Sí, ya. Mira, en todo caso, a ver, primero hacer una aclaración sobre lo que tú decías. Voy a hacer una aclaración, disculpa que me tome un minutito más, pero voy a hacer una aclaración para llegar a la respuesta que acaban, o sea, a hacer el comentario de este comentario. En primer lugar, yo te digo, este proceso es legítimo en apariencia, el que estamos viviendo hoy día, o ilegítimo. ¿En qué sentido? Ya te dije un tema del COVID, pero además en las trabas que le ponen a los independientes. Yo defiendo mucho a los independientes. Y los beneficios que tienen los partidos políticos. O sea, ya el sistema ya partió viciado, lo cual simbólicamente es horrible y lo deslegitima. Respecto a la pregunta o el comentario que hacen, me llama la atención, pero por lo siguiente, porque el voto siempre es un derecho. O sea, obviamente así, quien está por el rechazo tiene derecho a votar, incluso aunque vaya por el rechazo, incluso a votar por el órgano que vaya a constituir la nueva constitución, porque es un derecho, si no estaríamos haciendo una discriminación arbitraria. Me lo preguntan a mí, yo personalmente voy a votar ese punto nulo. Pero tengo que tener el derecho a decir estos dos órganos, en este contexto, no me representan. Por lo tanto, el derecho a voto es un derecho. Si no, estaríamos de nuevo cayendo en una discriminación arbitraria y ya deslegitima más el sistema y este proceso que ya es bastante malo. Dale, eso. Ya, yo comentaría de que para mí creo que esas dos votas, porque no entiendo bien la pregunta, creo que se refiere a la papeleta donde aparecen esas dos opciones, creo que se refiere a la papeleta, no al hecho de que después de que, por así decirlo, si es que gana la prueba, luego se puede votar
para elegir a los candidatos. No, creo que no se refiere a eso, se refiere a la papeleta. Ya, yo creo que, claro, es un poco... no es claro, yo creo que debió haberse hecho dos votaciones, una de apruebo y rechazo, no sé si en el mismo periodo de tiempo o en otra papeleta aparte, y ahí la gente va a votar apruebo o rechazo, o sea, nueva constitución, digo, convención constituyente o el otro órgano, el órgano mixto, convención mixta. Yo creo que quizás debió haberse hecho de forma diferente porque al final muchas personas que rechazan la constitución también votan por un órgano constituyente, entonces como extraño, es como que incluso muchos critican como que se incita a votar a prueba, por algunos dicen eso, como que, oye, pero entonces, ¿qué significa esto? Yo creo que eso no está bien, yo creo que debió haberse hecho de forma diferente, porque para muchos de los que estamos por el apruebo creemos que probablemente la gente que está por el rechazo va a elegir convención mixta, afectando a la convención constituyente, que es la opción de los que elegimos una nueva constitución. Pero quizás el resultado tampoco cambiaría. Si se hiciera en un espacio diferente, la gente por rechazo quizás también iría a votar por la convención mixta, pero eso no lo sabemos. Es un poco lo que yo comentaría simplemente, pero tampoco haría un juicio tan determinante sobre qué era lo que se debía hacer. Señora directora, creo que por el tiempo podríamos ver quizás dos comentarios más para ir cerrando, porque creo que ya llevamos cerca de una hora, no sé cuánto tiempo llevamos. Claro, llevamos 1 hora 20. Oye, yo estoy más o súper menos. entretenido, Alex. Yo hace rato que no pasaba también hablando con alguien, pero Miren, es porque, por la fraternidad está y la bien, hermandad en Cristo. está bien movido la parte de comentario. Entonces, el siguiente comentario, refiriéndose a lo que han comentado ustedes antes, dice así: ¿y la actual constitución es legítima? Bajo esa lógica, lo es menos, ¿no? Refiriéndose a la legitimidad de la actual constitución. Como quieras. No, ¿Parte tú? no escuché bien la pregunta. Vaya. ¿La pueden mandar al Ok, chat para leerla? ahí está. Dice así: ¿y la actual constitución es legítima? Bajo esa lógica, lo es menos, ¿no? Entonces, Ya. comparando lo que Sí. viene ya y lo que han estado comentando ahora. ¿Quieres que comente yo primero, Alex? Sí, es que en verdad no entendí el comentario. Ya. Mira, tal vez yo voy a dar un comentario y darle Ya. una vuelta, ¿sí? A ver, bueno, partiendo de la base que desde mi postura, la actual constitución, en efecto, sí es legítima por varios procesos políticos, por las reformas, por la firma de Ricardo Lagos, por el reconocimiento de la ONU, e incluso por el hecho de que tiene una serie de principios y valores que son democráticos, republicanos, y que además validan, por ejemplo, la igualdad de todos ante la ley, por toda esa base, que es artículo 1, es legítima. Por lo tanto, no deberíamos estar invalidándola. Lo que planteo, y por eso yo vuelvo al tema, si tenemos problemas con la actual constitución, tenemos que efectuar modificaciones. Eso, porque si ya es válida, entonces, ¿cuál es nuestro problema? Y es válida, y aquí quiero decir algo que dijo Alex, es válida para mucha gente que en el año 2005 participó en este proceso, no tal vez por medio de una asamblea constituyente, pero hubo encuestas, hubo participación ciudadana. Yo en esa época tenía 24 años, y yo vi el proceso, y hubo un proceso de encuesta, se le preguntó a la persona qué quería, se hizo obviamente por medio del Estado, pero insisto, un Estado de izquierda, con un presidente electo democráticamente. Eso. Ya. Ya, yo comentaría que para ser bien preciso, porque podríamos reflexionar sobre el legítimo en qué sentido, en un aspecto legal, jurídico, moral, yo creo que sí o sí nació en un contexto ilegítimo y fue redactada de forma ilegítima. O sea, el proceso más profundo y fuerte de su ilegitimidad está en su nacimiento, que es en época de dictadura por Jaime Guzmán, la comisión, no recuerdo el nombre de este abogado, pero eran 7 hombres que redactaron esta constitución en una época en que se estaban violando derechos humanos, donde se asesinaron personas, se depuso un gobierno electo democráticamente y fue un estado de excepción
extendido por 17 años. El contexto es completamente legítimo en la que fue redactada, hecha y votada. Entonces, eso mancha la Constitución y eso también le da le quita un pilar a nuestra sociedad y a su estabilidad política. Porque al final, ¿cuál es nuestra carta magna? Lo que la gente sabe es que fue hecha en dictadura, por mucha gente que fue herida por este gobierno ilegítimo. Este gobierno ilegítimo fue el que coordinó esta votación e incluso se pone en duda de si realmente fue aprobado o no, porque quién sabe, por lo irregular de este proceso. Entonces, eso yo diría, y por eso también es bueno este nuevo proceso, porque le va a dar plena legitimidad al Estado nuevo que va a surgir, a la nueva situación, e incluso para la gente que, ya sea para los partidos políticos, para el sector que predomine, va a ser un lavado de imagen, por así decirlo, en el que va a legitimar la sociedad actual. Y eso va a ser bueno para todos, porque todos vamos a poder participar. Yo creo que se van a lograr cambios importantes, pero no cambios tan radicales como algunos temen. Y eso va a ser bueno porque va a poder dar estabilidad al país y va a ser un espaldarazo a la institución. Y yo creo que la institución hoy está en cuestión. Eso nomás yo comentaría para que venga el siguiente comentario. Entonces vamos al último comentario. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, ya. Sí, Dice, así es de Lea Cortés y dice lo siguiente. Si el pueblo no se hubiese manifestado en grandes marchas de rechazo al sistema económico, AFP, sistemas de educación desigual, medicina precaria, sí es necesario hacer cambios de la Constitución impuesta por Pinochet. ¿Respondes tú y después yo? Dale, sí, pues ya como 3 veces yo. Sí, sí. Dale, parte tú, por los iPads. Eva, ¿puedes mandar el comentario? Por supuesto. Allá va. Digo, directora. Sí, pues, si no se va a por favor, que la identidad. Quiero decir que esto ha sido tremendamente justo, no ha habido ningún favoritismo. Aquí ha sido todo muy transparente, todo probidad, como la Constitución en el artículo 19. Ahí está el comentario. Lo leo de nuevo. Dice, si el pueblo no se hubiese manifestado en grandes marchas de rechazo al sistema económico AFP, sistema de educación desigual, medicina precaria, sí, es necesario hacer cambios de la Constitución, impuesta por Pinochet. Ya, yo comentaría respecto a eso que, bueno, primero estoy de acuerdo, y entre paréntesis, que también mucha gente piensa que una nueva constitución significa posponer las reformas a lo que está viviendo la gente ahora, como que tenemos que poner en pausa todos los trámites legislativos porque se va a estar haciendo esta nueva constitución. Y yo creo que no, y si hay algún sector político que piensa que así va a ser, ya sea porque teme eso o porque lo promueve, yo creo que está mal. Yo creo que se deben seguir legislando sobre estos temas que fueron los que en general la gente protestó en octubre. O sea, las demandas sociales, el tema de la AFP, algo tan injusto como son las AFP, desde mi mirada, creo que se debe legislar para cambiar todos esos temas. Y en paralelo, la Constitución. Y la Constitución debe ser la base para estas nuevas leyes, pero no como esperar que la Constitución venga para hacer esos cambios. Eso nomás comentaría. Mire, respecto a mí, mi comentario o mi opinión sobre ese comentario es que voy a retomar algunos puntos que dije y quiero agregar solo uno. En primer lugar, quiero decir, ¿hay aspectos de la actual Constitución que se deben mantener? Sí. No voy a darle más vueltas a eso. Igual con Alex llegamos a un consenso, me parece, sobre eso. Otros que se deben mantener, se deben cambiar, completamente de acuerdo. Ahora, quiero aclarar una cosa. La actual Constitución que nosotros tenemos lleva la firma de Ricardo Lagos, no la de Augusto Pinochet. ¿Ok? Ese es un punto importante, porque les gusta o no, jurídicamente la de Ricardo Lagos, no la de Pinochet. Eso ahí no soy yo, es un hecho, es cosa de sacarla y ver la firma. Con más de 50 reformas que se hicieron también dentro del gobierno de Ricardo Lagos y gobiernos anteriores. Ahora, respecto al tema de los problemas que tú planteas, quiero decirte una cosa, Lea Cortés, y creo que es muy bueno lo que tú preguntas, porque quiero plantear esto. Los problemas sociales
que hoy día, por los cuales hoy día gran parte, no todos, pero gran parte de la población estaba luchando, se pueden solucionar casi inmediatamente, sin la necesidad ni siquiera de una nueva constitución ni de una reforma constitucional. Hay algo que se llaman decretos y leyes simples. Te quiero dar un ejemplo. Para solucionar el problema del lucro con las FP, tú solamente tienes que modificar la ley 3500. Para solucionar el problema de la salud sobre la ISAPRE y la FONASA, tienes que modificar la ley 18.933. Para modificar el tema del alto costo de los medicamentos, es cosa de modificar el Código Sanitario, el decreto número 466. Por ejemplo, temas por los cuales esto explotó, las tarifas en el transporte público, bueno, la ley 20.378. Un tema que para mí fue importante y es importante, porque quiero optar a paneles solares, son las tarifas eléctricas. Ley 29.300, ley 20.936. Por ejemplo, el tema de los servicios sanitarios, decreto número 453. Incluso el tema que es muy cuestionado, y estoy de acuerdo, con los excesivos sueldos de empleados públicos y ministros, bueno, tenemos que cambiar el decreto número 249. Es decir, gran parte de los problemas se pueden solucionar, oye, en un mes, haciendo cambios a los puntos que acabo de mencionar. Y otros de forma más lenta, pero que también se puede. Entonces, por eso insisto que una nueva constitución es la verdad innecesario, y creo que es asevero y mantengo que es un proceso que está manipulado por partidos políticos y que en esencia es ilegítimo. Eso, Alex. Pero yo te amo mucho y creo que ha sido muy agradable hablar contigo. De verdad, me encantó, yo te amo. Te amo en Cristo, por si acaso. Sé que tienes polola y no eres mi tipo, no me gustan los tipos. Yo sé que tú tienes esposa, así que... Y tengo esposa, hija, así que tampoco no me gustan los tipos. Sí, yo creo que, bueno, agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí pendientes. Sí. Ambos intentamos dar un debate que esté a la altura de la situación que vive el país. Sabemos que hay muy pocas instancias de debate, así que quisimos crear una instancia de debate, sobre todo de dos personas cristianas, una por el apruebo, el otro por el rechazo. Esperamos haber estado a la altura de este debate, como dije, y si no, bueno, esta no es la única instancia. Usted puede seguir informándose, discutir con las personas que tiene a su lado, pero siempre, como lo quisimos hacer en este espacio, con un espíritu fraterno. Pero antes... después quería hacer... dale, sí, la directora quiere decir unas palabras. Ya. Pero que las diga al final, pues, para que ella cierre. Ya, es que no sé qué quiere decir. A ver, ya, bueno, ya. ¿Tienes que hablar ahora o después? Sí, al final. Al final, bacán. Ya, ok, ya. De acuerdo. Bueno, yo quiero decir... Sí. No, para hacer también unas palabras, porque según mi estructura tenemos reflexión de compromiso político al final. Lo tenía todo usted aquí. Quiero decir una cosa, y quiero ser muy sincero con esto. Yo tengo una postura que es completamente radical a la de Alex, y Alex también, o no tan radicales, pero que son diferentes. Y el propósito de nosotros, en último término, es mostrarle a las personas, y creo firmemente que esto lo compartimos, Alex, que podemos hablar de estos temas sin agresión, sin insultos, sin violencia, respetándonos. Y el compromiso de los cristianos tiene que ser ese. En último término, que prime y sobre todo esté establecido que Jesús nos une. Por lo tanto, quien no esté de acuerdo conmigo o quien no esté de acuerdo con Alex es válido. Es válido estar en desacuerdo. Sin embargo, lo que tiene que primar acá es el amor entre hermanos, porque somos pueblo de Dios y un día vamos a estar ante Jesucristo en su presencia, y ahí ya no va a valer si votamos apruebo o rechazo, solamente va a valer una cosa: que hayamos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo único, después de todo esto, que realmente importa. Eso. Muy de acuerdo, Felipe. Me gustaría también agregar algo, en verdad. La Biblia dice que debemos ser obreros aprobados. Ya te fue. La Biblia dice que rechacemos el pecado. Yo quiero agregar a lo que dice Felipe, de que tenemos que tener un espíritu de mucha humildad en estos debates. O sea, no podemos despreciar al otro por su postura. No podemos, que yo creo que es muy fácil contagiarse de ese espíritu, es muy fácil. Y por eso hay una frase de William Wilberforce,
abolicionista inglés que dice que los malos hábitos se desarrollan naturalmente, pero las virtudes hay que trabajarlas. Yo creo que tenemos que trabajar la tolerancia, el diálogo de forma activa y consciente. Tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar y también entender, como hablábamos también hace tiempo con alguien, que mi postura no me hace quien soy, así que ese no debe ser mi temor, como abandonar mi postura. Si yo veo que los argumentos están ahí y que mi posición debe ser otra, debo cambiar, debo guiarme por la lógica, por la razón, por los argumentos, por la fe, pero por ningún motivo mi postura en ciertos temas va a determinar o primar quién soy, y ahí no está mi identidad ni mi valor. Así que si me equivoco, tengo que tener la valentía de reconocer que está equivocado, sea cual sea mi postura. Y eso debe verse en redes sociales, porque en redes sociales saca lo peor de nosotros, así que tratemos de ser fraternos con todos. Y por eso hicimos esto. Sí. Para que sacara lo mejor. Sí. Así que, ¿Hoy la directora? La directora. Estimados, aquí estoy. Quiero contarles que tenemos 105 comentarios, por lo cual fue una instancia bien nutrida, y les invito a ambos y a todos los que están en esta transmisión a ver, como justamente decían ahí los que están ahí conversando, Felipe y Alex, a ver los argumentos, a reflexionarlos, a poder también dejar ser convencidos, o también ir en busca del otro para que hayan instancias, y esta yo creo que no se debería dejar en una sola. Quizás en una próxima instancia podemos ver otra instancia similar. Así que eso, dejar invitado a que todos puedan nutrirse con estos comentarios. Oye, después haga un programa como somos panelistas. 107 ahora, 107. 107, ¿cacho? Oye, después ahí conversamos por interno un detalle, pero un detalle técnico ya habíamos hablado antes. Ya, bueno, usted gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos. Gracias. Que tengan un buen día y esperamos verlos nutridos con este debate. Amén, muchas bendiciones. Chao. Ya, ¿cuándo sabemos si esto terminó?